Por un instante vamos a orar a Dios. Vamos a decirle: Señor, en esta mañana tú me has traído a este lugar. Señor, en esta mañana sé que tienes una palabra para mi vida, para mi corazón. En esta mañana, Señor, tú vas a hablar a mi espíritu, Señor. Señor, bendice a cada uno, Señor, que hemos venido en esta mañana. Bendice a cada uno, Señor, que se ha dispuesto en esta mañana a decir: Señor, háblame a mi corazón. Ahí los que nos están mirando por internet, Madrid, bendecimos a Madrid, a cada uno que nos está escuchando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, Dios les bendiga. Wow. Trataré de ir despacio. Sé que nos están traduciendo al ruso y al inglés en esta mañana, pero trataré de ir despacio para que puedan seguirnos. Es un gran día, es un gran domingo. Y sin duda Dios tiene una palabra para mí. Dios tiene una palabra para usted. Cada vez que tenemos que preparar un mensaje, toda una semana, mirando al Señor y orando por la palabra que Dios tiene para la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de personas, de nosotros, de cada uno. Y en esta mañana voy a hablar sobre el Espíritu Santo. Algo que tiene que ser real, algo que tiene que vivir en nosotros. La semana pasada hablamos sobre la presencia de Dios, sobre aquello que tiene que estar en nosotros, pero hoy el Señor me llevaba toda esta semana a hablar sobre el Espíritu Santo. Así que vamos a introducirnos al tema. En el desierto, antiguamente, o sea, si podemos ir al principio, Dios fue el que habló directamente con Adán y Eva, y ahí viene una evolución. Pero aquel momento en el desierto, después de ser liberados de la esclavitud, el pueblo de Dios fue guiado por la presencia del Señor con fuego y nube, camino a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Había como una nube que los guiaba y una columna de fuego que los guiaba en aquel momento. Luego de cruzar el río Jordán, fueron guiados y ayudados por el Señor para la conquista de la tierra que el Señor les había prometido que les entregaría. El Señor fue guiando a su pueblo, fue guiando a cada uno para el objetivo, para la conquista, para lo que Dios tenía en ese momento. Y sigo. Josué recibe la instrucción de ser guiado por la presencia de Dios por medio del arca del pacto para cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida. Fueron como procesos. Dios habló directamente con Adán y Eva. Dios les habló y les dijo: ¿dónde están que no los veo? Y ellos dijeron: bueno, hemos tenido vergüenza, hemos tenido miedo y nos escondimos. Y así Dios fue hablando con la humanidad, porque somos sus hijos, cada uno de nosotros somos sus hijos, somos comprados. Así que yo quiero mirar en Josué 3, del 3 y 4. Yo seguramente lo vamos a poner en pantalla. Josué, a ver si lo tengo aquí, lo busco aquí. ¿Lo tenemos? Bien, yo lo tengo aquí. Josué 3 dice, vamos a leer el 2, después de, te engañé, no la tenías. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Estamos hablando que Dios hablaba y Josué en ese momento tenía el arca y la gente tenía que seguir la presencia de Dios. Entonces dice el 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Ahí estaba la presencia de Dios a través del arca
guiándolos. Ellos tenían que ver y tenían que caminar en pos de ella. Y así es sucesivamente en todos los tiempos. Ahí van viendo el arca, van viendo la presencia de Dios y van caminando hacia la presencia de Dios. Sigo. La presencia del Señor se manifestaba fuera de la vida de cada uno de ellos. Ellos veían y seguían. La presencia de Dios se manifestaba fuera de ellos. En esos tiempos, ellos tenían que aprender a obedecer los mandamientos del Señor y las enseñanzas que les daban. El Señor Jesús también, con su presencia, guió a los discípulos a la nueva vida. También nos guía a nosotros en la salvación y en los pasos de libertad de la vida nueva. Ahí estamos hablando de una presencia de Dios externa. Estamos hablando de ver y seguir. Eso fue en todos los tiempos hasta que llegó Jesús. Entonces dice que ellos miraban y seguían. Estaban siendo guiados por la nube, por el fuego, por el arca, hasta cuando Jesús estaba con los discípulos. Los discípulos le seguían. La multitud seguía a Jesús. Pero ¿por qué seguía a Jesús? Porque había panes y había peces. Pero sigo. Recibimos las instrucciones de Jesús al ser guiados por el Espíritu Santo. Ahí viene este nuevo tiempo de cuando Jesús termina su ministerio en la tierra, cuando Jesús termina y entonces dice, no les voy a dejar solos, les enviaré el Espíritu Santo. En Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo. Yo quiero buscarlo en mi Biblia, a ver si los tengo por aquí. Juan 14. Qué bueno es tener la Biblia. Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 27, que no lo tengo ahí, las paz os dejo y mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Ahí vienen como instrucciones. Yo estoy tomando algunos textos, pero usted puede buscarlo. Jesús le está diciendo, no les voy a dejar solo. Hasta ahora ustedes me ven, ustedes me siguen. Yo hago los milagros, ustedes me siguen. Yo los envío, ustedes lo hacen. Pero tenían una presencia externa. Pero llegaba un momento donde Jesús le dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas que os he... ¡Wow! Señor, ayúdame. Y yo quiero en esta mañana, antes de seguir adelante, reflexionar sobre si tengo el Espíritu Santo en mi vida. Sé que un día nos entregamos a Jesús y el Espíritu Santo viene en nuestras vidas. Pero muchas veces esa entrega al Señor Jesús es superficial y dejamos pasajero. Pero si comenzamos a orar, si comenzamos a leer, si comenzamos a buscar, el Espíritu Santo va a ser quien nos va a guiar en todas las cosas. Lo vuelvo a leer, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él recordará todo lo que yo os he dicho. No podemos recordar nada que no hemos leído, no hemos buscado. Así que les animo a leer, a buscar. Esta mañana fue un mensaje tremendo sobre la luz. La pastora estaba enseñando sobre las 10 vírgenes, aquellas que se quedaron sin aceite. El último tiempo se viene, no sabemos cuándo, pero que podamos tener esa unción, ese aceite, ese Espíritu Santo. En el antiguo pacto, la guía de ellos estaba fuera de ellos. En el antiguo pacto, la guía estaba por fuera de ellos. Pero ahora, en el nuevo pacto, nuestra guía está dentro nuestro. El Espíritu Santo vive dentro de cada creyente en Jesús para guiarlos. Y yo me puse algo como un apéndice ahí.
Hay personas que parece que viven en el antiguo pacto, porque la presencia de Dios está fuera, porque viven glorias pasadas, porque viven glorias ajenas, porque el Espíritu Santo no se ha manifestado en los corazones. Entonces están siguiendo una religión, están siguiendo una iglesia, están siguiendo una moda, pero el Espíritu Santo no está. Y es muy serio esto, porque si tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para tomar las decisiones importantes de nuestras vidas, las decisiones que van a trascender en nuestra familia, en nuestras generaciones. Hay personas que parecen que viven en el antiguo pacto, porque la presencia de Dios está por fuera. Y así no funciona. ¿Cuántas decisiones tenemos que tomar al día? Bueno, no me recuerdo ahora, hay una estadística de las decisiones que tomamos a diario. Hay decisiones que no son tan importantes, pero las decisiones importantes tienen que ser guiadas por Dios, tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo. Si no, es pecado, o si no, nos traen consecuencias. El otro día hablaba, creo, con Jafe y sobre esto, ¿no? Sobre el pecado, sobre causa y consecuencia. ¿Qué es lo que estamos decidiendo para un futuro mejor? Wow, ayúdanos, Señor. Es quien está con nosotros aquí en la tierra para guiarnos, fortalecernos, acercarnos a Dios y ayudarnos en nuestras debilidades. Es como que el Espíritu Santo tiene que estar en nosotros para guiarnos. No estoy hablando solamente del hablar en lengua, estoy hablando de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos guía, nos hace mejores, nos hace tomar las decisiones. Somos distintos, hay paz en nosotros. Las palabras de la Escritura no solo están en nuestro intelecto, sino que tienen que pasar al corazón y formar parte de nuestra vida. Muchas veces leemos la Biblia, las Escrituras, venimos a las reuniones y es conocimiento. Pero les invito a que bajen al corazón para que puedan ser parte de nuestras decisiones. El Espíritu Santo es quien nos da su dirección para que caminemos conforme a la voluntad de Dios. En San Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Recién hablaba Miriam sobre las noticias. Nosotros muchas veces somos guiados por noticias de esta tierra, noticias de las noticias en la calle, noticias. Y nuestras decisiones las tomamos por lo que oímos, pero porque estamos teniendo una presencia externa. Si el Espíritu Santo logramos que esté en cada corazón, Él nos va a dar paz a tomar decisiones. Ayúdanos. Yo creo que en este día, en este momento, tendríamos que decir: Señor, hasta aquí. Necesitamos tu Espíritu Santo. No sé, todos tenemos distintas edades, todos tenemos que tomar decisiones, pero que el Señor nos ayude. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Ese poder para tomar decisiones, ese poder para decir que no, ese poder para decir que sí, ese poder para tener paz. Señor, ayúdanos. En la escuela para el niño, en la escuela bíblica de niños, en este momento están orando por el Espíritu Santo para todos los niños. Hay un mover del Espíritu Santo entre los maestros y los niños. Ayúdanos que en la iglesia de adultos también el Espíritu Santo se mueva. Porque nosotros tenemos una responsabilidad de educar, tenemos una responsabilidad de estar en la tierra. Pero dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en nuestra casa.
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo recordaba cuando los discípulos estaban con Jesús, ellos tenían una guía externa que era Jesús, pero Jesús dijo: no les voy a dejar solo, les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Ellos automáticamente, después que Jesús fue crucificado y que fue resucitado, ellos fueron a buscar al Espíritu Santo. No se quedaron ahí. Y se acuerdan lo que pasó en Hechos 2. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Había como 500, pero solamente 120 estaban esperando la promesa. Esa promesa de Jesús. Ellos se introducieron y dice que esperaban. Ellos oraban. Yo les invito a esperar algo de Dios, a esperar esa promesa del Espíritu Santo, esa manifestación del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos hablan en lenguas, yo no sé cuántos, a veces medimos la llenura del Espíritu Santo con el hablar de lenguas, pero no es tan así, sino que el Espíritu Santo nos hace tomar las mejores decisiones. El Espíritu Santo nos hace dar fruto, los frutos del Espíritu. Gálatas 5, los frutos del Espíritu. Ahí se ve el Espíritu Santo, ahí se ve, porque bien cuando Jesús en un momento dice: en mi nombre, en tu nombre echaban fuera demonios, en tu nombre, y Jesús dijo: no les conozco. Los frutos, ¿cómo son los frutos en nuestro hogar? ¿Cómo son los frutos en nuestra vida? ¿Cómo son los frutos ante el Señor? ¿Tenemos una dirección externa? ¿Seguimos a alguien por afuera? ¿Venimos a una religión? ¿O el Espíritu Santo está dentro de nosotros que nos mueve a ir a buscar su presencia? Ayúdanos, Señor. En Lucas 24:49 dice: y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y no está hablando solamente a los discípulos aquello, sino se está hablando a nosotros, a usted y a mí. Dice: y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Él enviará esa promesa del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Investidos del poder de lo alto. ¿Eres investido del poder de lo alto? Ayúdanos. Ayúdanos. Madrid, ayúdanos. Que cada uno de nosotros podamos ser investidos de poder. Poder mirar las cosas de otra manera, con ojos espirituales, con otros ojos. Sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Jesús dijo: no pido que los quites, sino que los guardes del mal. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ayúdanos, Señor. Sigo. Cuando nos relacionamos con el Espíritu Santo, vivimos unas experiencias extraordinarias. Yo recuerdo varias experiencias que tuve con el Espíritu Santo, pero recuerdo una que fue muy particular. Yo era maestro de escuela bíblica de niños y también estábamos en los servicios de la iglesia. Y recuerdo, veníamos con mi cuñado y otro joven más del servicio de, no sé si fue un martes o un jueves, y teníamos que caminar como 15 calles hasta llegar a nuestra casa. Ellos vivían cerca de casa, así que veníamos caminando todos juntos. Era una noche de invierno, me acuerdo que llovía. En el camino no pudimos seguir. En el camino, y nos pusimos a orar. Faltaban creo que 4 calles para llegar a mi casa. Y quebrantados en esa esquina, llorando y hablando en lenguas. Nadie había venido a orar por nosotros. Nadie, no estábamos en una campaña evangelística. No estábamos en un servicio con luces. Habíamos venido de una humilde iglesia de un barrio donde el poder del Espíritu Santo se manifestaba cada día. Quedó marcado en mi corazón esa esquina. Esa esquina. Pueden pasar los años, pero no me voy a olvidar de ese momento. Puedo contarles muchas experiencias con el Espíritu Santo, pero nos quedábamos, yo no sé si algún vecino nos estaba mirando, pero estábamos quebrantados, llorando en la presencia de Dios.
Quiero llevarlos a ese punto en esta mañana. Que el poder sea investido sobre usted. Sobre usted. A veces venimos tan tensos a la iglesia. Venimos tan tensos por la vida, tan tensos por las preocupaciones, tan tensos por el servicio. Yo también voy a contar otra experiencia. Recuerdo en el seminario, cuando estábamos preparándonos, teníamos muchas tareas y a veces dejábamos de buscar a Dios por hacer tareas. Servidores, voluntarios, todos los que sirven, ¿estás teniendo tiempo para tu búsqueda, para tu consagración, o es solamente un trabajo, un servicio? Ayúdanos. Sigo. En Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es lo que vive en nosotros? ¿Las obras de la carne o viven las obras del Espíritu? Los frutos del Espíritu. Lo dice la Biblia, lo dice su Biblia. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Cuánta gente muerta dentro de las iglesias? No estoy hablando de muertes físicas, muertes espirituales. Que un día tuvieron un encuentro con Dios, un día tuvieron una experiencia con Dios. Pero obraron tan fuerte las obras de la carne que tu vida espiritual ha muerto y ya no vives con pasión el Evangelio. Vienes porque sabes que tienes que venir, sabes porque hay una bendición de venir, pero no tienes ese anhelo, esa pasión. Yo no digo que pase, pero lo tengo que decir. Ayúdanos. El 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Siempre hablamos de que somos hijos de Dios. Cantamos que somos hijos de Dios. Pero la Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, ¿y los otros qué? Somos guiados por el Espíritu de Dios. Por eso es importante hablar del Espíritu Santo. Por eso es tan importante ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo active nuestra vida espiritual y podamos caminar un camino. No vivamos como cualquier mortal, no vivamos como la multitud, vivamos de acuerdo a esta palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una persona que está llena del Espíritu da frutos y buenos frutos. En San Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A veces pensamos que los separados son los que están allá afuera. A veces pensamos que los separados de Dios son los que no vienen a las reuniones. Yo creo que hay muchos separados de Dios en las iglesias, pero que en esta mañana podamos decir: Espíritu Santo, en esta mañana invade mi alma, invade mi corazón. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Frutos, 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 frutos. Acuérdate de esto. ¿Qué fruto estoy dando? Ayúdame. Separados de mí nada podéis hacer. Ya estoy terminando. En San Juan 7:37, ahí sí, y lo vamos a ver aquí, Juan 7:37, por favor. Yo quiero que lea esto es muy importante. Yo creo que todo el mensaje, pero
es como que cerramos con esto. Y si en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Tienes sed de Dios? ¿Tienes sed del Espíritu Santo? ¿Tienes sed de una búsqueda más profunda? ¿Tienes sed? En esta mañana podamos decir: Señor, lléname. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38. Seguimos. ¿Lo tenemos? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estábamos hablando de una influencia externa o una interna. Wow, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuál es lo que corre en nuestras vidas? Ayúdanos. Podemos pasar días malos, podemos tener días depresivos, podemos tener días oscuros, podemos tener días grises, pero la presencia del Espíritu Santo tiene que correr en nuestras vidas. Wow. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Tenían hasta ese momento una guía externa. Pero Jesús no está físicamente aún ahora con nosotros. Pero tenemos lo que Él dijo al Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro interior, que va a correr y corre sobre nuestra vida. Esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyeron en Él. Yo pregunto: ¿has aceptado a Jesús como tu único Salvador para seguirle todos los días de tu vida? Ahora, después de aceptar a Jesús, ¿pudiste tener esa llenura del Espíritu Santo? ¿O todavía vives con esas costumbres antiguas, con esa esclavitud antigua, con esas malas palabras a flor de boca, con esos vicios ocultos o esos vicios vistos? Pero en esta mañana podamos decir: Señor, este es mi último día de mi vieja vida. Yo quiero vivir de acuerdo a tu palabra. Yo quiero vivir de acuerdo a estos frutos. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir. Es lo que tienes que recibir. Yo sé que cuando hemos aceptado a Jesús, el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, pero necesitamos algo más, algo fresco, un río sobre nuestras vidas, un río sobre nuestros corazones, algo que fluya en nosotros. Yo quiero que puedas reflexionar sobre esto. En Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El diablo nos quiere acusar, él nos quiere acusar, nos quiere condenar, pero la Biblia es muy clara. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, para lo exterior, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Escuche bien, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Yo quisiera que estemos de pie. Podríamos seguir con el mensaje, pero quisiera tomar un tiempo de oración
para que el Espíritu Santo pueda descender sobre su vida en este momento. Tal vez hay sequedad, no hay un río que corre, no hay frutos visibles, no hay frutos del Espíritu, hay frutos de la carne. Ahí donde estás, puedas decirle: Señor, en esta mañana tú me has traído para hablar a mi espíritu. Yo quiero recibir ese Espíritu Santo. Señor, yo quiero recibir el Espíritu Santo que me da gozo, me da paz, me da paciencia. Ese Espíritu Santo que no me deja caer. Ese Espíritu Santo que va a limpiar mi mente, va a limpiar mi vida. Señor, tú conoces las decisiones que se están tomando en esta mañana. Aquí en el auditorio, Señor, y aquellos que están mirando en casa, que han descuidado su altar, han descuidado su vida espiritual, pero en esta mañana están diciendo: Señor, entra en mi vida. Quiero ser tu imagen. Quiero que corra un río en mi vida, Señor. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En esta mañana dile: Señor, yo tengo sed de ti. Yo tengo sed del Espíritu Santo, que ese río corra. Cuando corre el agua limpia, quita. Señor, no queremos tener un agua estancada, no queremos ser un estanque, queremos ser un río. Ese río del Espíritu Santo se está moviendo en esta mañana, está fluyendo en este lugar, está fluyendo por las redes sociales, está fluyendo en los corazones. El Espíritu Santo está entrando en este momento. Y si tienes esas ganas de gritar, de llorar, de hablar en lengua, puedas soltar tu espíritu. Él está aquí en esta mañana. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Que pueda ser renovado tu espíritu. Dejar las obras de la carne y ser lleno del Espíritu, lleno del Espíritu, lleno del Espíritu. Señor, Madrid, en este momento está complicado llegar, pero tu Espíritu Santo puede llegar a cada corazón, puede llegar a cada vida, puede llegar a cada corazón, puede llegar a los hogares. Y aquí en Alicante, aquellos que no puedan venir por alguna enfermedad o por la edad, que tu Espíritu Santo pueda llegar a sus corazones, pueda llegar a sus hogares, pueda llegar a sus vidas. No pierdas esta oportunidad. Dile: Espíritu Santo, llena mi vida, límpiame, sáname, renuévame, 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 renuévame. Espíritu Santo, renuévame. Recibe. Sí, ahora. Sí. Se está soltando algo del cielo sobre tu vida. Oh, Espíritu Santo, recibe en esta mañana. La paz viene, la paz del cielo, el poder de lo alto. Aleluya. Se llena tu corazón, se llena tu vida, se llena ahora. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ahí donde estás, eleva una oración y diles: lléname, lléname.
Si hay alguien que se encuentra seco o muerto espiritualmente, dile: Espíritu Santo, en esta mañana, renuévame, renuévame, renuévame. Hay una unción aquí. Líderes, voluntarios, reciban la unción. Madrid, reciba la unción. Hermano Juan, hermana María, reciban ahí en su hogar. Hermana Celia, reciba en su hogar. Hermana Blanquita, le amamos, reciba. Oh, reciba. Reciba. Hay una unción fresca. Poder. Se está moviendo el auditorio. Hay un río. Hay un río. Ahora. Ahora. Sí. Aleluya. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos. Aleluya. Y con él